busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero vida cristiana, principios espirituales, y bajo ese tema quiero compartirle, creo que cubriendo esta noche todo el capítulo 5 de la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Así que el domingo pasado, el martes pasado, hablé un poco acerca de la vida del creyente, y esta tarde o esta noche también quiero enfocarme no en una conexión, no en una continuidad, pero sí en una relación de aspectos que establecen una gran diferencia entre nuestra vida como cristianos de los que no son cristianos. Así que vamos a tratar de recibir esta palabra delante de Dios y de que podamos aplicarla en nuestro corazón y en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 5, nos habla acerca de la esperanza que como creyentes tenemos, una esperanza que en el mundo no se tiene. La esperanza de la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos tienen esa seguridad, hermano? ¿Cuántos ya no tienen temor de morirse? ¿De verdad? ¿Cuántos quisieran morirse ya? 6, 7, 8. Vamos a ver si es cierto. Levanten la mano los que quieren morir ya. 1, 2, 3, 4. Poquito de quieren. En el buen sentido, hermanos, en el buen sentido. Es decir, bajo el enfoque, bajo el entendimiento de que ya no hay temor de la muerte. Porque qué terrible vivir teniendo temor de la muerte, por esa incertidumbre. Yo recuerdo a mi papá decirme que su madrastra le decía: Alonso, no dejes que me lleven, ahí vienen. Y mi papá le decía: usted está loca, señora, si no viene nadie, le decía, porque él no entendía o no entiende las cosas espirituales. Pero esta señora de seguro estaba viendo demonios o algo que venían a traerla, porque ella ya estaba en su lecho de muerte, como se acostumbra a decir. Así que ella le decía eso: Alonso, ahí viene. Y se agarraba de él, lo agarraba de la mano: no me soltés, no dejes que me lleven. Es terrible vivir con el temor a la muerte. Pero cuando uno entiende, Cristo murió por mí, Él me ha dado vida, entonces podemos escondernos en Él y ya no hay temor de la muerte, sino que existe lo que aquí dice desde el verso 1 del capítulo 5 de Corintios, de 2 de Corintios, hasta el verso 5, que hay una esperanza, y esa es una esperanza que debe de hacernos, hermano, vivir con gozo a pesar de que hayan dificultades. Mire lo que el apóstol Pablo escribió: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El apóstol Pablo está hablando del tabernáculo, y es una forma de referirse al cuerpo. Su cuerpo es el tabernáculo para su espíritu. Es decir, su espíritu vive, su espíritu habita en ese tabernáculo. Y Pablo utiliza esa figura como dando la idea de que nuestro cuerpo, hermanos, es comparado con una tienda de campaña, no muy fuerte, no muy gloriosa, no muy atractiva, aunque muchos se crean la gran cosa. Nuestro cuerpo es comparado por el apóstol Pablo como una tiendita de campaña,
comparado con el cuerpo glorificado que van a recibir los creyentes. Entonces Pablo hace una comparación entre tabernáculo, que es una tienda de campaña, y un edificio que dice que no ha sido hecho por manos, que es una casa eterna que está en los cielos. Y él está hablando acerca del cuerpo glorificado. Él está hablando acerca de ser revestido de aquella habitación celestial. Imagínense lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nosotros tenemos la esperanza de ser revestidos de una habitación celestial. O sea, un cambio total de lo que sería no solamente nuestro exterior, nuestra apariencia, sino nuestra condición de existencia. El apóstol Pablo dice que esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad, que esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. La muerte va a ser absorbida por la vida. Y esa es una esperanza que solo los verdaderos creyentes pueden tener. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo ocupa esta palabra. Verso 1, sabemos. ¿Cuántos aquí saben que tienen una morada en los cielos? Hay dos enfoques en esta palabra. Uno es que Jesús dijo que él iba a ir a preparar lugar para los que creían en él, y que si preparaba el lugar él iba a regresar, y cuando él regresara los iba a tomar para poder llevarlos y que estuviéramos con él. Esa es una base para el arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada porque Jesús dijo: yo voy a venir. El lugar está preparado a través de la sangre que él derramó, y el lugar está preparado para que nosotros podamos entrar. Pero la otra forma de entenderlo es como se lo acabo de mencionar. Nuestro cuerpo es comparado con una tienda de campaña, pero el cuerpo glorificado es comparado con un edificio, una habitación celestial. Y dice el apóstol Pablo en el mismo verso 1 que tenemos. Mire, a mí me llama la atención las palabras que Pablo ocupa. Él dice sabemos, y luego él dice tenemos. Pablo llegó al nivel, hermanos, Pablo comenzó creyendo en el Señor, pero Pablo llegó al punto donde hay que entender, y nosotros tenemos que avanzar, donde ya no solo creemos, sino que sabemos. Una cosa es creer que hay Dios y otra cosa es saber que hay Dios. Una cosa es creer que hay sanidad y otra cosa es saber que Dios sana, porque eso es un conocimiento experimental. Pablo comenzó creyendo sin ver. Pablo comenzó aceptando las verdades, y por eso él comenzó a perseguir a la iglesia pensando que él estaba haciendo lo correcto. Pero luego el Señor se le manifiesta y ahora él recibe instrucciones y decide obedecer, y Dios comienza a mostrarle cosas. Dios comienza a manifestarse en su vida y a llevarlo a otro nivel que le permiten entonces hablar con esta convicción. Estoy persuadido, dice. Pablo llega a estar convencido de que lo que él antes creía es verdad, porque ahora él ha visto al Señor. Pablo ahora puede hablar del cielo porque él fue llevado al tercer cielo. Hubo un tiempo donde Pablo creía que había cielo, pero luego Pablo llegó al punto donde él sabía que había cielo. Entonces es muy interesante entender cómo ocupa el apóstol Pablo sus palabras para tratar de fundamentar nuestra fe. Así que él habla de saber. Él dice sabemos que tenemos. Dígalo conmigo, sabemos que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Una habitación celestial. Y si nuestro tabernáculo se deshiciera, y por cierto, ¿verdad?, comienza a dañarse después de los 40, ¿cuántos ya se dieron cuenta? Algunos lo comienzan a arruinar antes, pero el tabernáculo comienza a deteriorarse muy rápidamente. Yo creo que esa es una realidad que lastimosamente no alcanzamos a comprender, cuando la palabra de Dios dice que hay que acordarse del Creador en los días de la juventud, antes de que vengan los días malos, y entonces se diga no tengo en ellos contentamiento. Porque viene el tiempo cuando nos damos cuenta que todas las facultades y habilidades están deteriorándose, las capacidades están disminuyendo, y entonces eso es lo normal. Nuestro cuerpo se va gastando, pero tenemos la esperanza de recibir una habitación celestial. Pablo entonces está diciendo sabemos en el verso 1, luego está diciendo tenemos en el mismo verso 1, y luego en el verso 4 dice que estamos. Entonces nosotros sabemos, tenemos y estamos. Nosotros sabemos lo que tenemos y sabemos dónde estamos. ¿Dónde estamos? En el tabernáculo, en este cuerpo débil,
en este cuerpo de carne. Mire, aguanta más, ¿se ha fijado usted? Aguanta más el calor un huevo cuando usted lo echa sobre la sartén o sobre una plancha que nuestra carne, ¿verdad? Usted espera que hasta le eche el aceite encima para que se cosa el huevo, y usted nomás pone la mano encima y ya se dio cuenta de eso. Tan inútil que es la carne, hermano. No aguanta nada. Es tan débil nuestra carne, hermano. Entonces nosotros sabemos lo que tenemos y sabemos dónde estamos. Viva con esta conciencia. Sabemos que tenemos una habitación celestial, pero también sabemos que estamos en un tabernáculo. Y vivimos con la esperanza de que vamos a ser revestidos, que vamos a ser glorificados, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Ahora, para que estemos seguros de que vamos a ser revestidos por lo espiritual y que lo mortal va a ser absorbido por la vida, el apóstol Pablo establece un fundamento en el verso 5. ¿Cuál es la base para que el creyente esté seguro y como loco, como necio ante el mundo, pueda argumentar que es salvo, que va para el cielo, que va a recibir cuerpo glorificado, que va a recibir vestidura blanca? ¿Cuál es la base para que un cristiano evangélico sea tan terco y aparentemente tan loco para hablar estas cosas? Es el verso 5. Que el que nos hizo para esto mismo, o sea, el que nos creó con ese propósito, el que nos creó y nos diseñó con la intención de hacernos participantes de su gloria, fue Dios. En otras palabras, hermanos, hay que entender que en el plan de la creación, Dios no fue tomado por sorpresa cuando Adán cayó, porque el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que en la mente, en el corazón de Dios, Dios ya sabía y Dios ya había hecho provisión para salvar al hombre cuando el hombre todavía no había caído. Amén. Ahora también hay que entender que Dios no fue tomado por sorpresa cuando de repente Adán le dijo: Señor, ya le puse nombre a todos los animales, pero no encuentro ninguno que se parezca a mí. Dios no fue tomado por sorpresa. Él ya sabía, y a propósito, primero creó al hombre y luego creó a la mujer por causa del hombre. Creó al hombre para que fuera su gloria, a su imagen y a su semejanza, pero luego creó a la mujer para que fuera la gloria del hombre. Dios tenía un propósito al crear a la mujer, pero Dios no estaba creando un plan B y luego un plan C y luego solventando problemas. Dios ya tenía un plan en la creación. Y desde el principio Dios nos creó, como el apóstol Pablo dice, para esto mismo, con este propósito, ser portadores de su gloria. Él ya había pensado en darnos su espíritu. Él ya había pensado en compartir su gloria con nosotros. Es algo tan elevado que nosotros no alcanzamos a aceptarlo, hermano. No alcanzamos a asimilarlo. Dios quiere hacernos participantes de su gloria. La Biblia dice en Romanos que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque ahorita no mucho se mira. Hoy lo que se mira es: pastor dejó a un lado la Biblia y abusó de las hijastras. Hoy lo que se mira es: pastor andaba con los pandilleros. No se mira la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No se mira a los creyentes caminando en poder y en autoridad. Lo que se mira es una iglesia llena de debilidad, de temor, hundida bajo los mismos problemas que el mundo. Y por eso la palabra dice que la creación está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la culminación de la obra de Dios, levantando a aquellos que antes eran enemigos, pero que Él los compró, los limpió, los rescató, los adoptó, los transformó. Y usted debería estar diciendo: amén, gloria a Dios, aleluya. Los levanta y los adopta como hijos y les da su gloria, porque Jesús dijo eso: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Dios compartiendo su gloria con nosotros, su espíritu, su poder, su sabiduría, su herencia. Pero no nos hemos levantado con el verdadero entendimiento de lo que esto significa. Ahora, como una base para que el creyente esté seguro de la glorificación, el apóstol Pablo revela: Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras, hermanos, es como la prima que se da cuando usted va a comprar algo.
con tal de no perder el dinero que usted dio cuando compró un artículo, aunque eso era lo común antes, ¿verdad? Ahora no, se lo engañan a usted fácilmente, ¿verdad? 24 cuotas sin interés, se le dice. Entonces de un solo usted comienza a pagar, pero antes lo normal era que se daba una prima. Para comprar una casa le piden un porcentaje. Entonces la idea es que si la gente da ese dinero anticipadamente, un 5%, un 10%, esa es la garantía de que esa persona no va a dejar perdido ese dinero, sino que va a continuar pagando. Entonces Pablo está usando esta figura, que era algo muy comprensible en la cultura y en su tiempo, diciendo: Dios nos ha dado las arras, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como anticipo, como garantía de que nos va a dar las demás cosas que la palabra dice. Las arras también se utilizaban en el contrato matrimonial, en el pacto matrimonial. El hombre le daba a su esposa las monedas que representaban el acceso a sus riquezas. Y de esta manera se establecía el pacto, el compromiso de que el hombre iba a cubrir a su mujer, la iba a proteger, iba a proveerle para sus necesidades. Era como una forma de cerrar el pacto. Entonces el apóstol Pablo ocupa este principio para establecer que nosotros tenemos que estar seguros de que vamos a ser revestidos de lo inmortal, porque Dios ya nos dio su Espíritu. Esa es la garantía. ¿Quién puede estar seguro de que va a ser revestido? Aquel que ya tiene el Espíritu Santo, aquel que es guiado por el Espíritu, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ya experimentó un cambio de vida. Ahora, ese cambio de vida se manifiesta en 7 áreas que quiero compartirle esta noche. 7 aspectos relacionados con la vida cristiana. Le dije que estoy deteniéndome en una serie relacionada con la vida, con el vivir como creyentes, y sobre esta base de la seguridad del creyente, de que va a ser glorificado, de que va a ser transformado, entendiendo que se fundamenta en que Dios ya nos dio su Espíritu Santo, existen por lo menos 7 aspectos que el apóstol Pablo cubre en este capítulo. Y el primero es este: vivir confiados por lo que sabemos. Como cristianos tenemos que aprender a vivir confiando en Dios. Pero tenemos que tener esa confianza mucho más fuerte por lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? El conocimiento es experimental, es práctico. Y por eso comencé haciendo una diferencia entre creer y entre saber. Hubo un momento en que a mí me predicaron que había sanidad, pero hubo un punto donde yo sabía que la sanidad realmente estaba disponible, cuando pude ver que estaba manifestándose en la vida de otros. Y luego pude estar plenamente convencido cuando pude experimentar el poder de Dios en mi vida. Entonces una cosa es vivir creyendo, pero otro nivel es vivir sabiendo las cosas. Y por causa de este cambio que ha sido obrado en nuestra vida por el Espíritu, por las arras del Espíritu, es posible que podamos enfocarnos en estos 7 aspectos de la vida cristiana, viviendo confiados por lo que sabemos. Verso 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire qué principio más fácil de entender, hermano. Un principio sencillo. Los cristianos podemos vivir confiados en lo que sabemos. Cuando usted entiende la palabra, cuando usted recibe la revelación de la palabra, eso va a producir fe en usted. Amén. Y cuando usted decide caminar en obediencia, decide caminar en esa expectativa del cumplimiento de lo que Dios ofrece, usted puede llegar a recibirlo y puede llegar a experimentarlo. Y entonces usted se eleva al nivel donde usted sabe. Haciendo uso de mi ejemplo, ¿cuántos ya saben que hay sanidad divina? Tienen que ser todos aquellos que han recibido alguna sanidad. ¿Cuántos saben que hay protección divina? ¿Cuántos saben que hay provisión divina? La Biblia dice comprar sin precio. Y mire, la última experiencia hablando de bendiciones fue que compré algo para la iglesia, y entonces como no enviaron, lo hice por internet, como no enviaron lo que yo esperaba que enviaran, mandé una nota diciendo: siento que me han engañado porque yo esperaba más artículos de los que
de los que me han enviado, y estoy esperando que me digan qué vamos a hacer en este caso, porque siento que la descripción que pusieron no es la correcta. Y entonces me contestan y me dicen, bueno, si hubiéramos querido describir el artículo queriendo decir que hay más unidades, hubiéramos hecho de esta manera, pero lo hicimos así porque tenemos poco espacio, pero no hay problema, te mandamos el dinero de regreso. Y el pastor Gregory ya había traído el artículo para acá y me mandaron el dinero de regreso. Así que tenemos el artículo y tenemos el dinero. Eso es comprar sin precio, que usted recibe las cosas y no paga. ¿A cuánto le gusta eso? Eso está en la palabra. Entonces es una bendición cuando usted ya sabe que la palabra de Dios es verdad. Una cosa es creer que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. Otra cosa es saber que la palabra es la palabra de Dios. Una cosa es creer que las promesas son verdad. Otra cosa es experimentar que sí son verdad, que sí son reales. Entonces nosotros podemos vivir confiados por lo que sabemos. Así que el verso 6 nos habla de esto. Todo creyente debería de vivir confiado, lleno de problemas, pero confiado. Un poquito atribulado, pero confiado. En cualquier circunstancia usted puede vivir confiado por lo que sabe. ¿Y qué es lo que usted sabe? Que mientras está en el cuerpo usted está lejos o ausente al Señor. Pero cuando usted salga del cuerpo, usted va a estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Pablo dice que esta es la base para vivir confiados. Y qué tremendo es, hermano. Hemos tenido casos en la iglesia, la hermana Finita, el hermano Chemita, el hermano Roberto. Hemos tenido casos en la iglesia de gente que fue fiel, peleó la buena batalla, llegaron hasta el final. Y qué bendición ver a alguien, hermanos, terminar su carrera. Pero qué triste es cuando alguien se aparta y después de ir a su funeral, como nos pasó hace muchos años, que tuvimos que ir al funeral de un ex líder de Ujieres. No fuimos a meter no sé ni por dónde. Un par de hermanos se van a acordar de esto. Yo no era el pastor todavía. Y cuando llegamos a la casa donde tenían el cadáver, el tabernáculo de este hermano, la mamá le había puesto a San Simón una pacha y una candela debajo de la caja. Qué triste. ¿Qué predicar ahí? ¿Qué decir ahí? Cuando uno puede hablar de lo que fue y que se apartó. Por eso, por el amor de Dios, no se aparte, hermano. Mire, hágalo por amor a mí. No lo haga por amor a su alma. Hágalo por amor a mí. ¿Qué voy a decir en su funeral? Dígale que está a la par suya. No pongan problemas al pastor, dígale. ¿Qué voy a decir en su funeral si usted se aparta, hermano? ¿Alguien me entiende? A ver. Es triste cuando alguien se aparta, hermano. Pero qué bueno como creyentes poder vivir sabiendo esto. Que mientras estamos aquí en el cuerpo, no vemos al Señor, no vemos a los ángeles, no estamos en su presencia. Pero cuando salgamos del cuerpo, vamos a estar presentes al Señor. Es lo que Jesús enseñó con respecto a Lázaro. Lázaro murió y ¿qué pasó? Fue llevado por ángeles al seno de Abraham, entró en el mundo espiritual. Pero como el seno de Abraham ha sido trasladado, ahora el apóstol Pablo trae esta revelación. Mientras estamos aquí, hermanos, angustiados, afligidos, oprimidos, inseguros, endeudados y todo un montón de cosas, podemos vivir confiados de que cuando salgamos de este tabernáculo vamos a estar presentes al Señor. Amén. La segunda cosa o el segundo aspecto sobre la vida cristiana está en el verso 9. Mire, yo a veces me admiro cómo la palabra está ordenada de tal manera que uno no tiene donde perderse. Son 7 cosas que le voy a compartir sobre la vida cristiana. La primera es vivir confiados por lo que sabemos, que mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes al Señor, pero cuando estemos ausentes al cuerpo vamos a estar presentes al Señor. La segunda es que el creyente debe de vivir con el temor para agradar a Dios. Verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, existe la inclinación en el corazón, existe el deseo, existe esa actitud de querer hacer las cosas que a Dios le agradan. Ya no vivimos como antes, que estábamos esclavos del pecado, que vivíamos para el pecado. Ahora no, ahora vivimos resistiendo el pecado. No significa que no pecamos, porque no hay nadie que no peque, pero queremos limpiarnos más cada día.
Amén. Estamos en ese proceso de cambio, de transformación, de limpieza. Y Pablo lo enfoca de esta manera, hablando en primera persona. Procuramos, ausentes o presentes, serle agradables. Y luego explica por qué. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, hermano, todo creyente tiene que saber que un día va a ser juzgado. Amén. Y en ese juicio Dios va a traer las cosas malas que hicimos y las cosas buenas, y las va a poner en la balanza. Y sobre estas cosas buenas y sobre las cosas malas, Dios va a determinar las recompensas. Porque no se trata de un juicio de salvación, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino algunos, como los fariseos, caminarían con el pecho bien levantado, bien erguido, creyendo que han alcanzado su salvación porque son bien santos. Pero como la salvación no es por obra, Dios ha determinado que es por fe. El Señor establece el principio de que los galardones dependen de nuestras obras, pero hay que entender que desagradar a Dios, nuestro pecado, nuestras injusticias, afectarán nuestra eternidad. Y por eso el apóstol Pablo dice de que cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso significa que vamos a ser juzgados por lo bueno y por lo malo. Es como cuando al final en una escuela van a dar los premios a un estudiante y dicen: mire, este muchacho tiene las mejores notas, pero cómo daba problemas en clase, y qué irresponsable, así que no podemos darle el primer lugar, se lo vamos a dar a este otro. Porque se sopesan las cosas, se miden las cosas, se considera lo positivo con lo negativo. Entonces nosotros tenemos que tener también esa actitud de vivir con el temor para poder agradar a Dios. Ahora, eso no significa que deberíamos de movernos por el miedo al castigo o a la pérdida de galardones, sino que el temor de Dios es la intención de querer agradarle. El temor tiene que ver con no querer desagradarlo. El temor a Dios tiene que ver con saber las cosas que no son bien vistas por Dios, no son agradables a Dios, para poder apartarnos de ellas. Así que la segunda forma en que un cristiano vive es con temor para agradar a Dios. La tercera forma en la que un cristiano tiene que vivir es viviendo para persuadir a otros. Verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Mire, el apóstol Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor. ¿Cuántos saben entonces que Dios va a juzgar todas las cosas? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Y cuántos saben que Él es fuego consumidor? ¿Cuántos saben que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo? O sea, son las cosas que la palabra revela. Ahora, el creyente tiene que vivir con esa convicción: Dios me ama, pero Dios aborrece el pecado. Dios va a juzgar toda obra, Dios va a juzgar todas las cosas, Dios va a juzgar nuestras injusticias. A veces vivimos nosotros midiéndonos a nosotros mismos con otros, o con nosotros mismos, como decía el apóstol Pablo, y nosotros nos aprobamos. ¿Verdad que usted se da el ok como cristiano? Y como usted se da el ok como cristiano, por eso no crece más, porque usted está satisfecho con su nivel de cristiandad. Si usted estuviera insatisfecho, si usted se calificara mal, usted estaría esforzándose por levantarse a otro nivel. Pero déjeme ponerlo de esta manera: nivel de oración. Porque si no estuviera contento, estuviera haciendo algo para orar más. Usted está contento con su nivel de lectura de la palabra, porque si no estuviera contento, usted estuviera haciendo estudios y haciendo sermones usted solito, preocupado por llenarse de la palabra y que la palabra more en abundancia en usted. Usted está contento con su nivel de comunión con Dios, con la cercanía que tiene, o qué tan lejos está de Él. Porque si no lo estuviera, usted estaría presionando. Pero como nosotros nos damos buena nota a nosotros mismos, no pasamos de donde estamos. ¿Alguien me entendió? Entonces nosotros tenemos que vivir persuadiendo a otros, pero sobre la base del temor a Dios. Es decir, conociendo el temor a Dios, sabiendo que Dios va a juzgarnos,
tenemos que anunciarles a otros que Cristo está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y que la forma de escaparse del juicio eterno es obteniendo el perdón. A través del arrepentimiento, a través de la conversión. Pablo dice que como ellos conocen el temor del Señor, ellos persuaden a los hombres. Y esto establece la tercera base de cómo un cristiano tiene que vivir. Usted debería de vivir persuadiendo a otros. Hermanos, detrás de esa palabra persuadir está evangelizar, convencer de que están destinados a la condenación, mostrarles con la palabra que están perdidos. Detrás de la palabra persuadir se incluye revelarles el amor de Dios, el amor de Cristo. Detrás de esa palabra persuadir está que usted afecte a otros para que ellos también echen mano de la vida eterna y reciban las promesas de Dios. Pero si usted no está convencido de su salvación, ¿cómo va a poder estar interesado en que otros se salven? Si usted no está persuadido, convencido de su comunión con Dios, de la realidad, de la guianza del Espíritu, de la presencia de Dios, usted no va a estar interesado en motivar a otros, en atraer a otros. La tercera forma en que un creyente vive es viviendo para persuadir a otros porque conoce el temor de Dios. Y es tremendo que en esta porción de la palabra el apóstol Pablo incluye lo siguiente: Dios conoce a los ministros verdaderos y Dios conoce a los ministros de apariencia. Sobre esa base de que Dios conoce a los ministros verdaderos, el apóstol Pablo dice: a Dios le es manifiesto lo que somos. Mire, esto lo podemos ocupar en mi vida y en la suya. A Dios le es manifiesto lo que yo soy. A Dios le es manifiesto lo que usted es. En otras palabras, Dios nos conoce. Amén. Aquí podemos venir y fingir. Aquí podemos cantar bonito, hablar bonito, actuar bonito, o al menos comportarnos. Pero Dios sabe quiénes somos. Y esa es una base fundamental de vida. Dios sabe quiénes somos. Entonces Pablo dice que él espera que también los creyentes en su conciencia sepan quiénes eran ellos como ministros. Pero él sabe que como ministro él no tiene necesidad de recomendarse. Pero al mismo tiempo enseña que los creyentes tienen la oportunidad de gloriarse en ellos. Y cuando meditaba en esto, el entendimiento es lo siguiente: usted puede sentirse avergonzado o usted puede sentirse orgulloso o gloriarse por el ministerio al que usted pertenece, por los ministros que están sirviendo en su vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿No creen ustedes que hubiera sido o habrá sido un gran orgullo haber escuchado al apóstol Pablo? ¿No creen que habrá sido un gran honor haber andado a la par de él? Amén. Entonces Pablo está diciendo de que los que fueron su fruto, a los que él llamó corona, ellos podían gloriarse de él, pero él no podía gloriarse. Entonces el entendimiento es este: Dios conoce a los ministros verdaderos y a los ministros de apariencias, porque él menciona al final a los que solamente tienen apariencia y se glorían en las apariencias, fingen espiritualidad, actúan como que son muy espirituales, pero en realidad no hay sinceridad en el corazón. Entonces Pablo está estableciendo que Dios conoce a los verdaderos ministros. El pueblo debería de ser capaz de reconocer los verdaderos ministros, y entonces tiene la opción de gloriarse o avergonzarse. Pero esto nos coloca en una posición donde también nosotros, de una manera individual o personal, tenemos que llegar a la conclusión de que como cristianos deberíamos de vivir para persuadir a otros. En otras palabras, para alcanzar a otros para que vengan al conocimiento de Cristo. Amén. ¿No se me ha perdido todavía? ¿Cuál es la primera forma en que los cristianos tienen que vivir? Confiados por lo que saben. La segunda, con temor para agradar a Dios. Y la tercera, viviendo para persuadir a otros. Cuarta, viviendo para aquel que murió por nosotros. Verso 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que, oiga esto, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
por ellos. Entonces la vida del cristiano se centra en esta frase: usted ya no debería de vivir para usted, debería de vivir para Cristo. Pero eso suena bien religioso, vivir para Cristo. ¿Y qué significa vivir para Cristo? Mire, hay que desglosarlo en dos aspectos fundamentales. Uno, que la vida es su existencia misma, y su existencia usted puede y debería de disfrutarla. ¿Alguien cree eso? Dígame. Usted tiene que disfrutar la vida. Jesús dijo: he venido para que tengan vida en abundancia. Pero mientras usted disfruta la vida y la existencia, el propósito de su existencia tiene que ser glorificar al Señor. Pero usted tiene una vida que disfrutar, usted tiene una existencia, pero esa existencia tiene que ser para darle la gloria a aquel que murió y resucitó. Mire, el apóstol Pablo lo puso de esta manera en Romanos 14, verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Pero eso lo dijo él. Nosotros no podemos agarrarnos las declaraciones del apóstol Pablo así bien superficialmente. Lo que él dijo era por su convicción. Pablo dijo esto: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos son del Señor aquí? ¿Están seguros? Somos del Señor porque Él nos compró. Pero es nuestra responsabilidad y nuestra decisión vivir para Él. Y muchos cristianos han sido comprados, pero viven para ellos. Hay un hermano, un amigo, que tiene un gato, pero el gato no vive en la casa. El gato condenado llega solo a comer y luego se va. Y entonces él dice que este es un callejero, dice. Ya sabe que aquí solamente tiene la comida y luego se va, no vive aquí. Y a este amigo le gustan los gatos. A él le gusta acariciar su gato, abrazar su gato, chinear su gato, pero el condenado gato solo por ratitos. Entonces el gato no vive para él, para el amigo. El gato vive para sí mismo. El gato anda buscando gatas, el gato anda buscando otras casas, el gato anda buscando su vida. Y así viven muchos creyentes. No viven para el Señor, sino que solo le dan un ratito al Señor. ¿Cómo podemos entender esto un poco más? Porque suena bastante religioso, bastante cuadrado, pero en realidad no lo es. ¿Qué significa vivir para Cristo? Significa que si usted tiene hijos, disfrútelos, pero críelos para el reino de Dios. Eso es vivir para Cristo. La meta, el propósito está conectado con el reino. Si usted hace dinero, si usted hace riqueza, porque Dios nos da el poder para hacer las riquezas, haga riqueza y disfrútela, pero ocupe las riquezas para honrar a Dios. Mire, ya va bajando en la mente. Si es que siempre que tocamos el dinero, ese es un problema. Los hijos, sí, aquí te vengo a entregártelo, Señor, ¿verdad? Manténlo tú, guárdalo y te lo dedico, ¿verdad? Pero el dinero no se lo consagran al Señor así. Aquí te lo vengo a entregar, ¿verdad? ¿Qué significa vivir para Cristo? Significa que usted puede vivir soportando lo que tenga que soportar y no se levanta en venganza para hacer sus propias cosas, porque le deja a Él la venganza, porque prefiere vivir en temor de Él. O sea, vivir para Él significa que nuestra existencia se conecta con nuestra fe, se conecta con nuestra esperanza. Vivir para Cristo significa que usted existe, usted vive, usted come, usted descansa, usted se viste, usted disfruta la vida, pero su existencia tiene un propósito: ser un canal de bendición para otros. Mientras usted existe, mientras usted vive, usted tiene un propósito: servir para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa vivir para Cristo? Que usted tiene una vida dependiendo de Él, pero usted ocupa esa vida para afectar a la gente del reino. Usted ocupa sus finanzas para afectar o para impulsar el reino. Usted ocupa sus habilidades, sus recursos para poder servir a otros. Y esta es la manera en que tenemos que vivir, viviendo para aquel que murió por nosotros. ¿No cree que es justo, hermano? Es justo que si Él murió para darnos vida, ocupemos nuestra vida para servirle a Él. Es justo que si Él nos rescató,
podamos vivir con el propósito de servirle. Pero como una vez más, al igual que no fuimos esclavos, no sabemos lo que es la servidumbre, la esclavitud, no valoramos el hecho de la libertad. Pero ¿qué tal si a usted alguien le salvara la vida? Supongamos que usted necesitara un trasplante de un órgano, por ejemplo, de corazón. Porque ese sería el máximo ejemplo, ¿verdad? Que usted le digan, mire, su corazón está ya definitivamente sin la capacidad de poder continuar trabajando, no tiene más que 2 meses de vida. Y si alguien le diera un corazón y le salvara, ¿podría usted vivir lejos de esa persona? ¿Podría usted ser indiferente ante esa persona? ¿Podría usted mantener una actitud así como de, no, yo le agradezco, ¿verdad? Realmente no, si una gran cosa lo que hizo por mí, no, yo cuando pueda, si algún favor me pide alguna vez, yo se lo voy a hacer con gusto? ¿O usted iría más allá al punto de entender, me dio la vida, no estaría vivo? Aunque en este caso mi ejemplo no funciona porque estaría muerto, ¿verdad? Y por eso todos están así en silencio, ¿verdad? Todo bien callado, pues no funciona ese ejemplo, ¿eh? Entonces el asunto es entender que si alguien hace algo o paga un precio elevado para poder beneficiarlo, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería la actitud? Y en este caso el Señor dio su vida por nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud? Le damos un pedazo de domingo. Le damos 2 cantos de alabanza rápidos y 2 lentos. No, pues de vez en cuando servimos. No estamos viviendo para aquel que murió por nosotros. Entonces hay que profundizar en esto, vivir para aquel que murió por nosotros. Número 5, el creyente tiene que vivir con un entendimiento espiritual, hermano. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Número 5, ¿cómo tenemos que vivir como creyentes? Con un entendimiento espiritual. Y mire lo que Pablo escondió aquí, hermano. Pablo dijo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabe qué significa eso? Que tendríamos que borrar de nuestra mente esa actitud tan incorrecta que tenemos, como por ejemplo cuando hablamos de Rahab la ramera. La mujer hace tiempo dejó de ser ramera, hace miles de años, y seguimos refiriéndonos a ella, a Rahab la ramera, porque juzgamos según la carne. Entonces lo traemos al tiempo presente. El hermano Bolo, aquel que viene de allá por San Sebastián. La hermana aquella que estaba en la guerrilla. Y hablamos de la gente según su condición de pecado. ¿Hay alguien aquí o ya se fueron? Pablo está diciendo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Él está diciendo, ya no tratamos a la gente conforme a su pasado, conforme a lo que sabíamos que fue su vida antigua. Ya no hablamos, pero nosotros lo hacemos. Pablo está diciendo que no lo hace, nosotros sí. La mujer adúltera que Jesús encontró en el pozo. Hombre, si la mujer se encontró con el Señor, desde ahí su vida cambió. Pero los evangélicos todavía siguen haciendo referencia a la mujer adúltera. Y como así dice la Reina Valera del 60, la mujer adúltera. Y vamos a llegar al cielo y la vamos a encontrar. ¿Verdad que usted es la mujer adúltera? ¡Qué bárbaro, hermano! Porque aquí así hacemos con los hermanos. Aquí así hacemos con los demás. Juzgamos según la carne. No vaya a decir que no. Pero Pablo revela que la vida espiritual demanda el no tratar a la gente con un conocimiento según la carne. Y mire cómo lo ejemplifica. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Que ellos conocieron la debilidad del Señor como humano. Ellos conocieron la condición en la cual Jesús se había despojado de su gloria. Pero él dice, ni aún a Cristo conocemos así. Ya no nos referimos a Él, ya no nos recordamos de Él de esa manera. ¿Se ha fijado usted que en algunas ocasiones se prefiere el poner una foto bonita de la persona que falleció? Y el pensamiento humano es que quiero que lo recuerden así. No quiero que la última impresión sea como quedó el cadáver, sino que lo recuerden así. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? ¿Le parece agradable o desagradable? ¿Verdad que es agradable? Porque hay una gran diferencia en ver a la persona bien vestida, con una gran sonrisa, a verlo ahí bien estirado.
porque algunos se impresionan en la forma en que quedaron. Entonces Pablo, yo quiero ejemplificarlo de esa manera, Pablo está diciendo, no tendríamos que recordarnos los unos a los otros por lo que antes éramos, juzgando según la carne, sino juzgando espiritualmente. Y por eso inserta ese famoso texto que sí todos lo conocemos, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero usted se ha encargado de recordarle a algunos que no son nueva criatura, y los sigue tratando como no regenerados, o sigue haciendo referencia a ellos como personas que no han sido cambiadas. ¿Por qué? Porque usted juzga en la carne. Amén. Ahora Pablo está diciendo que si vamos a vivir la vida cristiana, vamos a tener que adoptar esta actitud. No vamos a tratar a nadie según la carne. Aunque los hayamos conocido de esa manera, ya no lo vamos a conocer así. Número 6. Tenemos que vivir como representantes de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuántos ya están reconciliados? ¿Y cuántos creen que Dios puede usar a los reconciliados para que otros se reconcilien? Mire, el enfoque negativo de la doctrina de la prosperidad toma este asunto de somos embajadores, somos hijos del rey, somos representantes del Dios de los cielos, y por lo tanto tenemos que vivir como tales y vestirnos como hijos y tener dinero y todo este asunto de la prosperidad. Pero Pablo está diciendo detrás de todo esto que la forma en que un creyente debe de vivir es como un representante de Dios, porque ese es un embajador, llamando a la gente a reconciliarse. En otras palabras, y esta es una gran falla de la iglesia evangélica en la mayor parte del mundo, cada creyente debería de movilizarse con la conciencia y con el entendimiento que donde quiera que vaya debería de estar representando a Cristo y hablando de Cristo y compartiendo a Cristo en todas partes. Pero como los creyentes no hacen eso cuando van al mundo, y ese es el mandato que Jesús dio, vayan al mundo y hagan discípulos, entonces la iglesia evangélica ha gastado millones en actividades, en cruzadas, en eventos evangelísticos para traer a la gente a la iglesia para que en la iglesia oigan el mensaje. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Jesús no dijo vayan y tráiganmelos para que me oigan. Jesús dijo vayan y hagan discípulos. Usted es llamado para ir a hablarle al mundo el mensaje de reconciliación a través de la sangre de Cristo. Pero para que usted hable de reconciliación, usted tiene que estar reconciliado. Y para que usted pueda hablar de salvación, usted tiene que estar seguro que es salvo. Para que hable de la esperanza de ser revestido de gloria, usted tiene que estar seguro que va a ser revestido de gloria. En otras palabras, comienza con nosotros. No podemos ir a darle al mundo lo que nosotros no tenemos. Entonces es muy importante entender que los que estamos reconciliados tenemos que vivir como embajadores, procurando representar al Señor con el propósito de que se reconcilien. Y número 7, la vida cristiana consiste en vivir como la justicia de Dios, con una conciencia de justicia. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cómo tiene que vivir un creyente? Con la convicción y el entendimiento. Dios cargó todo el pecado en Cristo y Él fue hecho pecado por nosotros, por amor. Amén. Y Dios ahora, por nuestra fe en Cristo, es como que nos ha dado un manto de justicia, nos ha dado una naturaleza de justicia. Podemos ser injustos ahora podemos ser justos ahora que tenemos la naturaleza de justicia, pero también podemos seguir siendo injustos. Es nuestra decisión caminar en santidad ahora que hemos sido apartados para Dios,
caminar en misericordia, en obediencia, en fe, porque esta es la nueva vida y por eso me estoy deteniendo en esto, porque la vida cristiana es práctica, hermano. Y esta noche entonces aprendemos estos 7 aspectos. La vida cristiana consiste en vivir confiados por lo que sabemos, número 1, en vivir con temor para agradar a Dios, número 2, en vivir para persuadir a otros, número 3, en vivir para aquel que murió por nosotros, número 4, en vivir con un entendimiento espiritual, número 5, vivir como representantes de Dios, número 6, y vivir como la justicia de Dios, número 7. Esto puede abrirle su entendimiento para vivir no de una manera religiosa, sino de una manera práctica, posicionándose en el lugar que Dios le ha dado y siendo útil para la gloria de Dios, para que el reino de Dios se extienda. Le animo a que de una manera personal se detenga un poco más en ese capítulo 5 de la segunda carta de Corintios y pueda profundizar y que Dios le hable a su vida con respecto a los detalles que se encuentran ahí, para poder hacerlo suyo y dar frutos para la gloria de Dios. Vamos a despedir honrando al Señor con estas ofrendas, dando gracias por la vida. Así que póngase de pie y vamos a orar, y después de ello quedaremos despedidos. Damos gracias a Dios.